Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también, todos juntos, la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Ninguna profecía es de particular interpretación. El tema que vamos a estudiar ahora es un tema profético que forma parte de una parte más amplia. Sin embargo, quiero centrarme en esta parte de esta profecía para poder fundamentar nuestra fe, comprobar con nuestros propios ojos que lo que fue dado por Dios al profeta Daniel se cumplió exactamente. Y esa parte ya se cumplió. De ahí nos vamos a trasladar a Apocalipsis, la cual también una parte ya se ha cumplido, una parte importante. Pero todavía hay otra parte que se habrá de cumplir. Y si Dios ha permitido que se cumpla hasta ahora en forma exacta, en forma correcta esta profecía, no tenemos por qué dudar de lo que vendrá después. La revelación que Dios le da a Daniel está escrita en el capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel 7, que dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Ya habían aparecido 3 bestias, una parecida a un león, pero con alas, otra parecida a un oso, y otra bestia que parecía un leopardo, pero que tenía 4 cabezas y también tenía 4 alas. Esta cuarta bestia tenía una característica especial. Dice: miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y grande en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia no tenía parecido con ninguna otra bestia, ni con las que habían aparecido, ni con las que no habían aparecido. Esta bestia tenía 10 cuernos y hollaba, desmenuzaba con sus dientes y hollaba con sus pies todo lo que encontraba. Esta bestia tenía especiales características y la profecía abunda en detalles. Esta bestia, que tenía 10 cuernos, dice que después de esto suceden algunos acontecimientos. Un anciano y se sienta en el trono de su gloria, 24 tronos a su alrededor, pero después aparece otra característica de la bestia. De entre esos 10 cuernos surge otro, en apariencia más pequeño, que derriba a 3 de los cuernos, de los 10 cuernos que tenía esa bestia. Ese cuerno hablaba grandes cosas, grandes maravillas. ¿Qué representan estas bestias en el
versículo 17 dice: estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. Son 4 reyes, 4 reinos. El primero representaba a Babilonia, el segundo representaba a los medos y a los persas, el tercero representaba a Grecia. Según la historia, el imperio romano derriba al imperio griego en el siglo III antes de Cristo, cuando grandes conquistadores romanos, entre ellos incluido un tal Aníbal y otros tantos emperadores que dominaron al mundo, derribaron a Grecia. Esta cuarta bestia era Roma, y esta bestia habría de cumplir en la vida real, en la historia, habría de cumplir con las características que están escritas aquí en el libro de Daniel. Espantosa y terrible. Hollaba todo con sus pies, lo destruía todo con sus dientes. Hermanos, Roma derriba al imperio griego y adquiere no solamente la tierra, sino que adquiere también la cultura idolátrica de Grecia, pero la transforma, hermanos, y se convierten en 2 mitologías: la griega, cuyo dios mayor de los griegos, de la mitología griega, era Zeus. Ahora Roma toma las mismas figuras, pero le cambia de nombre. Ese Zeus, que era el dios mayor, ahora se convierte en Júpiter. Ese Apolos cambia su nombre a Mercurio. Hermanos, Roma no solamente domina terriblemente al mundo en forma militar, los destruye, los corrompe de tal manera que humilla a todo el mundo a su alrededor y extiende su dominio territorial. Babilonia tuvo una tierra sobre la cual gobernaba. Persia agranda ese territorio, Grecia lo agranda aún más, llega hasta Asia, llega hasta África, llega a Egipto y domina casi todo el mundo conocido en aquel tiempo. Pero Roma, hermanos, abarca mucho más y lo domina a base de dominio militar, los desmenuza a todos. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, esta bestia dominaba todo el mundo, pero unos años antes empezó a dominar directamente a lo que ahora es Israel. De tal forma que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Roma era el que gobernaba, era la cuarta bestia. Espantosa y terrible. Si le sale a los niños, los espanta y les da pesadillas. Pero la pesadilla más grande y el espanto más grande era la muerte que causó entre todos los países en ese tiempo conocidos. La profecía anunciaba que 3 cuernos eran derribados y surgía uno nuevo. Hasta este momento en que llega nuestro Señor Jesucristo, todavía no aparece el cumplimiento de esta profecía. Esto sucede hasta el siglo IV. La historia nos narra que en el siglo IV el imperio militar romano decayó de tal forma que empieza a surgir otra forma de gobierno. Esta nueva forma de gobierno, representado por este cuerno pequeño. ¿Cómo era ese cuerno pequeño? Vamos a ver allá en Daniel capítulo 7,
verso 8, capítulo 7, verso 8, dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Vean ustedes, hermanos, este cuerno pequeño, ¿quién es y cómo surge? En el siglo IV de nuestra era, Constantino convoca a un concilio entre una iglesia que aparentemente era cristiana, pero que no era cristiana. Era una iglesia romanizada, adquiriendo todas las costumbres paganas, idólatras de todos los reinos anteriores. Lo vamos a ver en un momento de qué forma se transforma esto. En ese concilio de Nicea surge un personaje que se llamaba Arrio, reconocido en la historia como el doctor Arrio. Este personaje en el concilio de Nicea, con más de 300 obispos de la iglesia, entre comillas, cristiana, pero que era un antecedente de lo que ahora es la Iglesia Católica. Empieza a hablar una doctrina que va en contra de la generalidad de la Iglesia, vamos a llamarle la Iglesia antecedente católica. Todavía no existía la Iglesia Católica en el siglo IV, en el año 321. Todavía no existía, pero era la Iglesia romana, que aparentaba ser cristiana, pero que no lo era. Ahí empieza a predicar en contra de la doctrina que se empezaba a predicar en lo que ahora es la Iglesia Católica. Y hablaba el doctor Arrio en contra de lo que predominaba en ese tiempo en la Iglesia romana, como la conocida ahora como la Trinidad, la Divina Trinidad, que entre comillas pues no es bíblica, ¿verdad? Esa Trinidad. Pero Arrio empezó a predicar que no se podía considerar como cierta la doctrina de la Trinidad, porque Cristo era aparte de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Dios. Entonces ahí empieza a haber una división. Aunque Arrio tampoco contaba con la verdad bíblica, pero se opuso a la doctrina de la Iglesia romana. 3 reyes, 3 de esos 10 reyes, apoyaban al doctor Arrio. Y esos 3 reyes le quitaron el poder a la bestia, aunque la bestia contaba con el poder de 7 reyes. Y de ese rey que surgió en el año 476 de nuestra era, todavía no se conocía la palabra papa, ni se reconocía como representante de la iglesia a un papa, hasta ese año que empieza a nombrarse papa, porque los otros 3 reyes estaban luchando contra el Imperio Romano. El Imperio Romano en forma militar se acabó en el siglo VI, cuando aparece el primer papa oficial, aunque la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa de la Iglesia, cuando no era cierto. Pedro nunca visitó Roma, Pedro nunca fue representante de la Iglesia Católica, y Pedro no está en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, porque nunca visitó Roma, Pedro. Entonces, hermanos, esos 3 reyes fueron derribados y surge lo que nosotros conocemos como el papado, que es el cuerno pequeño, que hablaba
grandezas, hacía grandes maravillas. La Iglesia Católica se jacta de hacer grandes maravillas, hermanos. Ese cuerno pequeño que representaba al Papa aparece de nuevo en el capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 7, 11, 7, y capítulo 12, verso 3. En el capítulo 11 aparece como una bestia que peleaba contra la simiente de la iglesia y le fue dado poder, la simiente de la mujer que representaba a la iglesia, y le fue dado poder de actuar 1260 días. En el capítulo 12, versículo 3, esa misma bestia, pero ahora ya definida como un dragón, trataba de devorar al niño que había nacido de esa mujer, a Cristo Jesús. Y la mujer fue llevada al desierto, dice ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, y ahí fue sustentada por el Señor por 1260 días, lo que duraría el tiempo de dominación de la Iglesia Católica. Este periodo, hermanos, se empieza a contar desde el año 538, cuando oficialmente ya el Papa, que representaba a la Iglesia Católica, que ya apareció como Iglesia Católica, pero era la Iglesia romanizada del siglo IV, en el año 321, en el año 538 empieza, hermanos, una persecución en contra de aquellos que seguían a Cristo, de la Iglesia de Dios, aquellos que guardaban los mandamientos y tenían la fe y el testimonio de Jesús. Vamos a leer en el capítulo 13 de Apocalipsis, hermanos, una metamorfosis. ¿Y saben lo que quiere decir metamorfosis? ¿Qué quiere decir metamorfosis? Una transformación. Se transforma de esa bestia espantosa y terrible, de ese dragón que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, y ahora, hermanos, aparece con más claridad. ¿Se acuerda lo que vimos en el capítulo 7 de Daniel? Que esos 4 reyes, esas 4 bestias representaban a 4 reinos. Ese reino, que es Roma, tiene un cambio y ya no aparece como la bestia de 10 cuernos. Y surge un cuerno pequeño. Surge un cuerno pequeño. Vamos a ver capítulo 13, 1 de Apocalipsis. Dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Proféticamente hablando, mar significa naciones, pueblos. Esta bestia surge de esos imperios, de esos reinos que había en la antigüedad, que representan ese mar, esa gente, esas naciones, esos pueblos. Y tiene 7 cabezas. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio el poder a la bestia. Muy bien. La bestia que vio Daniel tenía una cabeza, esa bestia espantosa y terrible. La que le antecedió, que fue un leopardo, tenía 4 cabezas, según la profecía de Daniel. El oso tenía una cabeza y el león tenía una cabeza, lo cual nos da, ¿cuántas cabezas, hermanos? 7 cabezas. Esta bestia de 7 cabezas, vamos a poner
una, dos, me salen muy bonitas las cabezas, ¿verdad? Bueno, 7 cabezas que representaban estas 4 bestias. Esto quiere decir que Roma adquirió las costumbres de estos 4 reinos. Babilonia, y así se le nombra en el capítulo 18 de Apocalipsis, Babilonia, los medos y los persas, que contienen grandes ídolos, deidades, que tenía la cultura medo-persa y que las adopta la Iglesia Católica. De ahí toman la figura, ¿se han visto aún una figura que tiene un corazón aquí? El Sagrado Corazón de Jesús. Ajá. Dicen que es el Sagrado Corazón de Jesús. Lo cierto es que esa imagen representa una deidad de los medos y los persas. Y de los griegos, pues no se diga, adquirieron gran parte de su cultura pagana idolátrica. Muy bien. Se cumple la palabra de Dios, 7 cabezas. Pero no solamente representaban a esos reinos, sino que al representar a Roma esta cabeza, Roma fue erigida en medio de 7 colinas, 7 montes. Literalmente también Roma corresponde a esa bestia de 7 cabezas. Eran 7 colinas, Palatino, Aventino, Capitolio, Celio, Viminal, Minal, algo así, hermano. 7 colinas, y ahí está Roma, en medio de 7 colinas. Una de las formas de gobierno también que tuvo Roma fue el papado. Tuvo 7 formas de gobierno: emperadores, conquistadores, César, Augusto, triunvirato, en fin, 7 formas de gobierno, incluyendo el papado. Esta bestia tuvo una herida en una de sus cabezas, que fue el papado. Del año 538, que se le dio poder a la bestia, por 1260 días, o 42 meses, o 3 tiempos, 2 tiempos y un tiempo, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, nos da 1260 días. Proféticamente es un año. 1260 años tuvo poder esta bestia, y nos lleva al año 8, 9, 7. ¿Qué es lo que sucede en ese año, hermanos? Napoleón Bonaparte, que dominaba toda Europa y quería extender su gobierno, invita al Papa en funciones a que lo corone rey en ese año. Y en ese año, hermanos, el Papa visita a Francia para nombrar gobernador del mundo, conquistador, emperador del mundo, a Napoleón. Napoleón no era romano, él tenía su propia creencia, y apresa al Papa y lo mete en la isla de Santa Elena. Y ahí el Papa muere. Esa cabeza fue herida de muerte. Pero esa cabeza se recupera en el capítulo 17. Vamos a ver. Ya me alargué, hermanos. Capítulo 17 de Apocalipsis. Dice el verso 8: la bestia que has visto fue y no es. Hablando de que la bestia que has visto fue y no es, se refiere al Imperio Romano, que dominó al mundo en forma militar, que lo destruyó, que lo hollaba con sus pies. Era y no es. Pero aquí viene un juego de palabras. Vean,
y ha de subir del abismo, quiere decir, era y no es, pero ha de subir. Murió esa cabeza, hermanos, murió esa bestia. Vamos a ver en el versículo 9. Bueno, voy a terminar de leer el versículo 8. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. ¿Sí entienden ese juego de palabras? Esa bestia se transforma de bestia terrible a una bestia de 7 cabezas, pero una de esas cabezas es herida de muerte. Pero esa cabeza se recupera y sube del abismo. Esa bestia que era y no es, aunque es, dice la palabra de Dios, es el Imperio Romano. En el capítulo 13, en el verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Vean las metamorfosis: bestia espantosa y terrible, bestia de 7 cabezas, que el dragón le dio el poder a ella, y ahora aparece como un cordero que tenía 2 cuernos, pero hablaba como un dragón. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Tiene una apariencia de cordero, una apariencia buena, una apariencia de Cristo Jesús, que representa al cordero, pero habla como un dragón. Y esa es la doctrina de la Iglesia Católica, hermanos. Boca como de dragón. Y esta bestia hablaba grandes maravillas también. Era el papado, era el cuerno pequeño, era la 8ª cabeza, la 7ª que fue cortada, y la 8ª cabeza es el papado. Esta bestia va a sufrir otra transformación en el capítulo 18 de Apocalipsis. Una bestia en la cual cabalga una mujer vestida de púrpura con un cáliz en su mano. Esa bestia de Daniel, de Apocalipsis 18, también tiene 7 cabezas y 7 diademas. Y ahí en el capítulo 18 nos dice que esos cuernos representan a 10 reyes que no han recibido su poder, pero que lo habrán de manifestar en su tiempo. En el capítulo 13 dice que esta bestia, que era de 7 cabezas y que después tenía apariencia de cordero y 2 cuernos, ejerce una persecución cual nunca fue. Y hacía que ninguno pudiera comprar de los que no tenían la marca de la bestia en la cabeza ni en sus manos, en la frente ni en sus manos. ¿Cuál es esa marca? Dice: aquí hay sabiduría. El que entienda, comprenda. La bestia, la marca es número de hombres. Y el número es 666. Esa 666 está asociada con la Iglesia Católica, con el papado. Antiguamente, hasta hace unos años, el Papa usaba una tiara de en 3 partes, 3 coronas, la tiara papal. Y en cada una de esas tiaras, de esas coronas, había una inscripción: Vicarius, Filii, Dei, que representa el número 666, lo cual es muy elocuente, hermanos. La Iglesia Católica, representada por el Papa, era esa bestia que apareció antes, tanto en forma militar como en forma pagana. Al Imperio Romano se le reconoce en 2 partes: Roma pagana y Roma papal. Y otro día analizaremos el cumplimiento total, más claro, de esta profecía, cuando veamos
la profecía de la estatua que soñó Nabucodonosor. Ahí también está esta historia, narrada de diferente manera, pero cumpliéndose exactamente como Dios se la dio a sus profetas, como Dios se la dio a Daniel, como se la ha dado a tantos y tantos profetas, a Joel, a Oseas, a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, hermanos. Se está cumpliendo matemáticamente, correctamente, la profecía del Señor. Una de las señales que tenían los profetas es: si el profeta que hablara en nombre del Señor dijere cosas que no son ciertas, que no se cumplen, tenedlo por mentiroso, no les creáis. Pero si se cumple, tenedlo por verdadero profeta, por hijo de Dios. Y estas cosas se están cumpliendo, hermanos, exactamente. Y aunque me falta tiempo, habremos de tenerlo posteriormente para explicar más ampliamente acerca de esta profecía. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Siga adelante. Siga adelante.